relajándonos nuevamente, aflojando el cuello, rotando de manera circular, concentrándonos en las propiedades, revisando y repasando, copiando el video, copiando los ejercicios para que ustedes, porque esto no es solo se trata de observar, se trata de observar y copiar y empezar a ustedes palparlo al procedimiento con su propia escritura. De mi parte, mil disculpas por mi tipo de escritura que tengo, pero trato de dar lo mejor posible para poder explicar lo mejor que puedo de los conocimientos que aprendo y que transmito en esta enseñanza por el video gracias al canal de YouTube. Bueno, vamos con el video número 9 de ecuaciones exponenciales, donde vamos a seguir el mismo requisito del ejercicio de ecuaciones exponenciales parte 8. ¿Qué es lo que vimos en parte 8? Vimos que la ecuación exponencial se transformó en una cuadrática. Vamos a seguir con ese plan. Vamos a resolver este. Comencemos. Seguimos con la misma propiedad de que vamos a aplicar potencia, producto de potencia de igual base. Entonces, acá voy a poner 5 elevado a la 2x por 5 elevado a la 1. Las bases son iguales, se suma el exponente. Es lo que ustedes ven acá, lo que ustedes ya saben en la propiedad. Tengan en mano la hoja de propiedades si es necesario. Y acá haré lo mismo. 5 a la x por 5 al cuadrado igual a 2500. Bien, para que no se acostumbre tanto, vamos a revertir este orden. En vez de poner 5 elevado a la 2x, vamos a poner de la siguiente manera, pero también voy a revertir este. Voy a ir un poco más rápido con el anterior. 5 a la 1, ¿cuánto es? 5. ¿Sí? Y este lo voy a escribir como 5 a la x elevado al cuadrado. ¿Lo ven? Menos, este 5 al cuadrado es 25, lo voy a poner primero, por 5 a la x igual a 2500. Bien. ¿Qué es lo que están notando? Están notando algo parecido a la cuadrática, ¿no? Pero este 2500 está como, lo voy a transformar en ecuación, lo voy a igualar toda esta expresión a 0 para que se transforme en una ecuación. Entonces va a quedar 5 por 5 a la x elevado al cuadrado menos 25 por 5 a la x menos 2500 igual a 0. Transforme en una ecuación. ¿Pero qué ecuación? En una cuadrática. Repito, la cuadrática tiene esta expresión, ax cuadrado más bx más c. Recuerden que en este caso a es 5, b es 25 y c es menos 2500 en este caso. ¿Sí? Y el x sería el x a la quinta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a poner una letra, vamos a poner en el ejercicio anterior, ¿qué letra usamos? ¿Qué letra usábamos? Bueno, usábamos la letra Z. Yo voy a utilizar la letra A para diferenciarlo. La letra A o una letra distinta a la que está acá para no confundir esta A. ¿Sí? Voy a poner la letra, a ver cuál se me viene a la cabeza. La letra P. ¿Sí? Yo voy a decir que P es igual a 5 elevado a la X. ¿Sí? Y entonces yo voy a expresar esta ecuación con la letra P. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? 5 por P al cuadrado menos 25P menos 2500 igual a 0. ¿Sí? Y ya tenemos la expresión parecida a la cuadrática. Según esto, y según la función de la ecuación cuadrática, sabemos que la ecuación es x1 para sacar las raíces menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso sobre 2 por a. ¿Sí? Bueno, acá también podemos distinguir, primero tenemos que identificar quién es a. Para este caso, a vale 5, b vale menos 25, a vale 5 porque es el que acompaña al que está elevado al cuadrado, ¿lo ven? El que acompaña a la expresión que está elevada al cuadrado. En este caso es P. Y P equivale a 5 a la X. Y 5 a la X está elevado al cuadrado. Entonces pongo P al cuadrado. De ahí viene el razonamiento. Recuérdenlo en eso. ¿Sí? B en ese caso es P es menos 25. Y C es igual a menos 2500. Bueno. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos claros? Frenen el video. Razónenlo un poco.
antes de que continuemos. En base a eso, van a tener que razonar un poquito para poder ubicarse en el espacio de cómo relacionar la cuadrática en esta expresión de la ecuación, con similares características de procedimiento al ejercicio del video anterior, el parte 8. Bueno, ahora vamos a resolver el P1, P2, ¿sí? Acá sacamos el X1, X2, pero acá vamos, ¿por qué? Porque es en base a esta ecuación, ¿no es cierto? Acá vamos a sacar el P1, P2. Entonces, P1, 2, se pone punto y coma, P1, 2 es igual a, y voy a poner la fórmula menos B más menos raíz cuadrada de cuadrado. Entonces, ¿quién es B? B vale menos 25. Entonces, menos 25. Recuerden que este signo menos es menos B, pero B vale menos 25. Entonces, hay que poner menos 25 más menos raíz cuadrada de menos 25 al cuadrado menos 4 por A, que vale 5, y por C, que vale menos 2500. ¿Lo ven? Alargo la expresión. Todo eso es la raíz cuadrada. Sobre 2 por A, 2 por 5. Bien. ¿Podemos ajustar un poquito? Ajustemos. P1, 2 es igual. A ver, veamos hasta dónde llega la línea de fracción. Menos por menos, más. Entonces queda 25 más menos. Abro la raíz cuadrada. Menos 25 al cuadrado. Entonces voy a usar la calculadora. Abro paréntesis y pongo menos 25. Cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Qué resultado me da? 625. Esto me da 625. ¿Sí? Y ahora presten atención a cómo voy a cargar en la calculadora. Voy a cargar junto con este signo. Menos 4 por 5 por menos 2500. Entonces voy a poner menos 4 por 5 por, abro paréntesis, menos 2500. Es lo que cargué en la calculadora. El resultado que obtengo es 50.000. Bien, este término dio 50.000. Menos por menos es más, entonces 50.000. ¿Sí? Cierro. 2 por 5 abajo es 10. ¿Sí? Lo pongamos el resultado al lado. Entonces queda 25. 25. Más menos. 50.625 sería esta suma, ¿sí? Entonces la raíz cuadrada de 50.625 sobre 10. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 50.625? Raíz cuadrada de 50.625. El resultado es 225. Entonces queda 25 más menos 225, ¿sí? Porque habíamos sacado el resultado 225, ¿sí? Dividido 10. Repetimos esta expresión abajo. P1, 2 es igual a 25 más menos 225 sobre 10. Y acá vamos a sacar el P1, que es 25 más 225 sobre 10. Y el P2, 25 menos 225 sobre 10. Bien, ¿cuánto es 25 más 225? Es igual a 250 sobre 10. Simplifico los 0, el 0 con este, y queda 25 dividido 1, 25. Espero el mismo resultado. 25 menos 225, ¿qué resultado sería? A ver si ustedes lo adivinan. Entonces, a ver, ¿cómo es el resultado? El resultado es menos 200, ¿sí? Entonces, menos 200 sobre 10. Simplificamos un cerito arriba y un cerito abajo y queda como menos 20 dividido 1 y el resultado es menos 20. Sale un número positivo, que es el P1, y un número negativo, el P2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar
esta expresión. Sabemos que P es igual a 5 a la X y en base a esto vamos a usar el P1 igual a 5 a la X y usaremos el P2 igual a 5 a la X. El P1, ¿cuánto salió? ¿Cuánto salió el P1? 25. Entonces ponemos acá 25 igual a 5 a la X. 25 lo puedo poner igual a la base 5, sí. Como 5 al cuadrado, las bases son iguales, bajan los exponentes y obtuve el resultado. Y acá el P2 es menos 20 igual a 5 a la X. Pasó algo similar al ejercicio anterior. No existe un número de base 5 que me dé menos 20. Por consiguiente, este procedimiento se puede desechar y tomar como solución única este resultado. Entonces tenemos la ecuación exponencial. Ahora lo hagamos, verifiquemos como lo hicimos en la ecuación anterior. El resultado, ¿cuánto dio? El X vale 2. Entonces lo hagamos mentalmente. 2 por 2, porque el X vale 2, ¿no es cierto? 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces queda 5 a la 5. Entonces pongamos 5 elevado a la 5. ¿Estamos de acuerdo? Menos 2 más 2, 4. Entonces es 5 elevado a la cuarta. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que dar ese resultado? Pongo igual. El resultado dio 2500. ¿Verificó la ecuación? Claro que verificó. Lo acabamos de hacer nuevamente por segunda vez, la verificación con calculadora. Pueden haber hecho ustedes reemplazo para que ustedes se ajusten bien qué es lo que tienen que hacer. Recomiendo repasen estos ejercicios para poder plantearlo de manera prolija, y quizás este ejercicio que está muy explayado ustedes lo reducen un poco más para que quede para que lo puedan hacer más rápido también, ¿sí? Todo depende de cómo se traduzca usted en la práctica de la matemática. Y este video de ecuaciones exponenciales lo vamos a terminar con este último ejercicio. Presten atención. Parece igual a una cuadrática, veamos. Voy a repetir 1/2 elevado a la X menos 5 por 1/2 elevado a la X por 1/2 elevado a la 1 más 24 igual a 0. ¿Lo ven? 1/2 elevado a la X menos 1/2 por 5 es 5/2. ¿Sí? Yo multipliqué este con este, porque recuerden que este es un solo término, ¿sí? Entonces, 5 por 1/2, porque 1/2 elevado a la 1 es 1/2. Entonces 5 por 1/2, 5/2 por 1/2 elevado a la X más 24. ¿Se parece a una cuadrática? Para nada. Entonces, este 24 está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Restando. Y acá dice 1/2 a la X. ¿Qué número imaginario hay acompañando a 1/2 a la X? Hay un 1. Entonces yo puedo decir, ¿cuánto es 1 menos 5/2? Común denominador, 2. 2 por 1, 2. 2 menos 5 es menos 3. Menos 3/2, ¿sí? Elevado a 1/2 elevado a la X. Y este 24 está sumando, pasó al otro miembro, restando. 24. Y ahora este menos 3/2, que lo voy a ajustar de esta manera, menos 3/2 para aquellos que me quieran corregir, por 1/2 elevado a la X es igual, queda como un sanguchito, menos 24. Lo repetí para aquellos que puedan tener alguna crítica. Este menos 3/2 está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo, entonces queda 1/2 elevado a la X es igual a menos 24 dividido menos 3/2. 1/2 elevado a la X, no modificamos nada, menos dividido menos, el signo de resultado es positivo, multiplicamos cruzado, 2 por 24, ¿cuánto es? 24 por 2 va para arriba, entonces 2 por 4, 8, y 2 por 2, 4, 48, tercio sería, ¿sí? Y veamos qué es lo que resulta. Y el 48 tercio es como decir 48 dividido 3.
48 dividido 3, 48. A ver, acá lo voy a poner 48 dividido 3. El resultado es 16. Ahí está. El resultado es 16. Y un medio, ¿sí? Lo puedo escribir como 2 a la menos 1 elevado a la x. Y este es como 2 elevado a qué número puede ser que crean ustedes. ¿Sí? 2 por 2, 4, por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces este es 2 a la cuarta. ¿Sí? Pero las bases son iguales, sí, pero acá tenemos que multiplicar menos 1 por x, queda menos x, y esto queda 2 a la cuarta. Las bases son iguales, bajan los exponentes, y dice que menos x es igual a 4. Pero si multiplicamos un artificio por menos 1 en ambos miembros, esa es una de las formas, podemos transformar este x en positivo, menos por menos más, y 1 por x, y más por menos menos, 4 por 1, 4, obtenemos resultado final, como ustedes lo observan. El ejercicio final no tuvo aplicación de cuadrática. ¿Se pareció a simple vista? Sí se pareció. Entonces es un ejercicio con razonamiento que ustedes lo tengan que tener para que no confundir y subestimar los ejercicios de matemática. Bueno, estamos con un último video resultando que les sea lo más rendidor posible en la práctica y que les sirva para razonar para otros más quizás complejos que tengan. Nos estaremos viendo en otro video y que tendrá relación con la continuidad de ecuaciones exponenciales con funciones exponenciales. Nos estaremos viendo en los siguientes videos, chicos. Hasta pronto.